Marianne Bachmeier, la asesina que pasó a la fama por un suceso bastante contundente. Matar al asesino de su hija, Klaus Grabowski, de 7 disparos en la espalda. ¿Cómo una niña de 7 años va a querer seducirte y extorsionarte? ¿Cómo te va a querer extorsionar una nena de 7 años? El 6 de marzo del año 1981. Fueron tantas balas como la edad de la niña, 7. Iba a ser una octava, pero no salió la bala. Dicha bala se encasquilló. Un caso bastante fuerte, antiguo, como muchos casos que tocamos en el canal, pero bastante impactante. Uno de los más impactantes en esa época, hablando del 80, en la Alemania occidental. Ustedes saben que en la Guerra Fría estaba separado la parte occidental de la parte oriental, con la influencia de la Unión Soviética. Pero bueno, antes de continuar, recuerden seguirme en Instagram, lean.richo, y en TikTok, Leandro Richo, que subo casos que por ahí no subo a este canal, distintos, polémicos del día a día, pero que no ameritan un video en YouTube. Ahora sí, empecemos con el caso. Un vigilante clandestino, también llamado justiciero, es un individuo o miembro de un grupo que se encarga de emprender el cumplimiento de la ley sin autoridad legal. La justicia vigilante o justicia por mano propia es racionalizada por la idea de que los mecanismos legales adecuados para el castigo de los criminales son inexistentes o insuficientes. Los vigilantes ven al gobierno como inefectivo en la aplicación de la ley. Dichos individuos muchas veces justifican sus acciones como el cumplimiento de los deseos de la comunidad. Personas que escapan de la ley o actúan fuera de ella son a veces víctimas de vigilantes. El comportamiento del vigilante cubre varios grados de violencia. Pueden asaltar a sus objetivos verbalmente, físicamente, vandalizando su propiedad o incluso matando. El vigilantismo y su carácter distintivo existieron mucho antes de que la palabra vigilante fuera aplicada. Hay paralelos conceptuales y psicológicos entre la costumbre aristocrática y de los años oscuros de la guerra privada o vendetta y la filosofía vigilante moderna. Actos de justicia por mano propia se encuentran presentes en el Antiguo Testamento. En Génesis, capítulo 34, se relata el secuestro y violación de Dina, hija de Jacob, y la posterior venganza por parte de sus hermanos Simeón y Levi, quienes asesinan a los violadores y demás cómplices para así rescatarla, además de saquear el pueblo donde la tenían. Jacob les reclama por las muertes que causaron, pero ellos se excusan diciendo que no podían dejar que tratasen a su hermana como a una prostituta. Recurrir a la venganza personal y a los duelos era considerado una clase de privilegio de la aristocracia portadora de espadas antes de la formación de nación-estado liberal burócrata moderna. Además, sociólogos han postulado una interrelación legal y ética compleja entre los actos de vigilantes y las rebeliones y el tiranicidio. En la tradición literaria y la cultura occidental, las características del vigilantismo han aparecido en héroes folclóricos y forajidos legendarios. Por ejemplo, Robin Hood. El vigilantismo en la literatura, folclore y leyendas están conectadas a las cuestiones fundamentales de la moral insatisfecha, injusticia, las fallas de la autoridad y la adecuación de los gobiernos legítimos. Durante los tiempos medievales, el castigo de delincuentes era a veces ejecutado por sociedades secretas como los Cortés de Bem. La Gamurra sarda luego se convirtió en Barracelli, los Vendicatori, sicilianos y los Beati Paoli, un tipo de organización vigilante temprana, la cual se volvió extremadamente poderosa en la Alemania Westfalia durante el siglo XV. Habiendo dejado todo esto bastante claro, porque es una introducción muy interesante, queda entender quién era Marianne Bachmeier, la juventud y su familia. Marianne Bachmeier creció en Sarstedt, a donde sus padres huyeron de Prusia Oriental. Su padre había sido miembro de la Waffen-SS. Estos eran el cuerpo de combate de élite de la Schutzstaffel, más conocida como la SS o Escuadrones de Protección. Tuvieron amplia participación en la Segunda Guerra Mundial. Su principal dirigente fue Heinrich Himmler. Comenzaron como una unidad de protección y choque de la dirección del partido nazi, hasta convertirse en una fuerza de combate de entre 600.000 y 900.000 soldados y oficiales. Sus padres se divorciaron y su madre se volvió a casar. En 1966, a los 16 años, Marianne Bachmeier tuvo su primer hijo, al cual lo dio en adopción. A los 18 años volvió a quedar embarazada de su entonces novio. Poco antes del nacimiento de la tercera niña, Marianne sufrió un hecho que la marcaría de forma trascendental para su vida. Había sido violada. Ese suceso la volvió más fría e indiferente frente a su entorno. No volvería a ser la misma persona nunca más. Tomó la decisión de dejar también a su segundo hijo en adopción, siendo este apenas un bebé muy chico. Esta era una persona que tenía una tendencia a relacionarse sin tomar en consideración las responsabilidades que conllevaba la eventual llegada de un niño al mundo. Era alguien que lo transitaba con simple indiferencia. Por el contexto en el que se crió, creía también que la felicidad era tener una familia unida, aunque seguía siendo una mujer muy joven que al entrar en el terreno de las responsabilidades que conllevan, decidía dejar en adopción a sus hijos, también influenciada por su madre. En 1973 nació la tercera hija de Marianne, Ana. Tras el nacimiento de Ana, Marianne se sometió a una operación de ligadura de trompas y crió a Ana como madre soltera, situándose en los momentos más cercanos a la fatídica intervención que la misma decidió hacer en el juicio del asesino de su hija. Hay que entender
entender que, al ser una madre soltera, la manutención de su hija era algo que se le dificultaba cada fin de mes. No tener la solidez económica para asegurarle un buen pasar a su hija era algo que psicológicamente la afectaba demasiado. La vida siempre fue muy dura para ella. Marianne Bachmeier sobrevivía dirigiendo un pub por la década de 1970 en la ciudad Lübeck, una ciudad que en ese momento estaba en la Alemania occidental. Entendiendo el contexto en el que estábamos, era la plena Guerra Fría, en la cual estaba dividida en la Alemania occidental y oriental. Esto fue así porque después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia organizaron una reunión en la conferencia de Potsdam. Las conversaciones fueron enfocadas hacia futuros arreglos con Europa de la posguerra y acciones a emprender contra Japón en el Océano Pacífico. Las naciones llegaron a un acuerdo de partir a Alemania en 4 zonas de ocupación: francesa en el sudoeste, británica en el noroeste, estadounidense en el sur y soviética en el este. En 1946 las 3 primeras zonas fueron combinadas. Primero las zonas británicas y estadounidenses fueron combinadas en el estado de Bisonia. Solo algunos meses después, Bisonia y la zona francesa fueron combinadas en Trisonia. En 1949, con el principio de la Guerra Fría, las 2 zonas, Trisonia y la zona soviética, se hicieron conocidas como Alemania Occidental y Alemania Oriental, respectivamente. Asesinato de su hija. El 5 de mayo de 1980, Anna Bachmeier se despertó de mal humor y discutió con su madre porque no quería ir a la escuela. Al principio, Marianne quiso obligarla, pero al final aflojó y la dejó salir a jugar. Lo que no sabía Marianne era que Anna quería faltar a las clases porque tenía un plan preciso: ir a la casa del carnicero Klaus Grabowski, que le había prometido que la dejaría jugar con sus gatos. Una tentación irresistible para una nena de 7 años que no tenía mascotas en su hogar. Lo que no sabía la pequeña Anna es que el carnicero de su barrio también tenía un plan preciso para ella: secuestrarla, violarla y asesinarla. En el medio del trayecto era muy temprano en la mañana, por lo cual aún quedaba un poco de oscuridad en las calles, facilitando el escondite de cualquier agresor. En un momento dado, Anna fue secuestrada por Klaus Grabowski, el carnicero de 35 años que era su vecino, cuya casa ya había visitado a Anna para jugar con sus gatos previamente. Este se dice había sido la estrategia que él mismo había utilizado para volver a traer a las chicas a su casa. Este individuo era un vecino de ella en su barrio, alguien que con frecuencia veía a Anna y tenían cierta relación de simpatía como cualquier vecino común y corriente. Por desgracia para ella, no fue justamente este vecino el que era común y corriente. Era un delincuente y asesino a sangre fría, como fue su modus operandi. Retuvo a la niña Anna durante varias horas en su casa, atándola a una silla y tapando su boca con ropa para que no pudiese gritar. La agredió sexualmente y finalmente la estranguló con un par de medias de su prometida. Según el fiscal, ató a la niña y la metió en una caja, que luego dejó en la orilla de un canal como si fuera un simple objeto, con tal indiferencia y desprecio hacia la vida ajena. Una niña de 7 años que nada malo había hecho en su vida. Una simple niña que tenía una vida por delante, sueños por cumplir, metas que lograr y muchas horas de juego por disfrutar. Todos ideales, ya que con su muerte murió toda expectativa de una vida feliz. La prometida de Klaus, al enterarse de lo sucedido, no lo dudó ni un solo segundo. Lo delató a la policía y rompería todo vínculo con el asesino. A pesar de haber estado años con él, jamás vio un indicio disparador que haga suponer la tendencia desviada del mismo a cometer delitos de esa índole. Pero él ya tenía antecedentes delictivos y más aún delitos de índole sexual. Algo muy interesante que tienen que tener en cuenta es que en Lübeck nadie conocía el proceso previo que él había tenido, los antecedentes, los delitos en cuestión que él había cometido. Era un delincuente sexual convicto que ya había sido imputado y procesado y condenado por abuso sexual a 2 menores previamente. Sí, 2 menores, 2 niñas, previo al caso de Anna. Ahora la pregunta que nos hacemos es cómo la novia no supo nada de esto, cómo no se enteró del pasado de él, cómo puede decir no sabía de su pasado. ¿No quiso saberlo o no quiso creer que fue real? ¿Cómo no podés saber el pasado de una persona con la que te involucras sentimentalmente? Es probable que pueda pasar igual, más en esa época donde por ahí había menos información rápida como ahora con las redes y los celulares, pero sigue siendo raro. Mucha gente no le cree, esa es la realidad. En 1976 se sometió voluntariamente a una castración química, aunque posteriormente se supo que se sometió a un tratamiento hormonal para intentar revertir la castración. Una vez detenido, Grabowski declaró que no tenía intención de abusar sexualmente de Anna. Dijo que Anna intentó seducirlo y extorsionarlo y que su miedo a volver a la cárcel le impulsó a matarla. Afirmó que la niña de 7 años había querido contarle a su madre que él la había tocado de forma inapropiada, con el objetivo de extorsionarlo. ¿Cómo una niña de 7 años va a querer seducirte y extorsionarte? 7 años, ni siquiera tiene ese impulso, el líbido sexual, no existe en su psiquis eso. ¿Cómo te va a querer extorsionar después encima una nena de 7 años? En su mente sonaba como una coartada interesante, lógica, creíble, respetable. Evidentemente era un idiota, porque una persona con 2 dedos de frente jamás podría sucumbir o jamás podría creer en esa hipótesis, en esa coartada tan absurda. Y encima creer que eso es creíble, digno de un
psicópata. Ana fue descrita como una niña feliz y de mente abierta, pero la tragedia golpeó cuando fue encontrada muerta ese 5 de mayo de 1980. Marianne y su desolación. El asesinato de Ana destruyó a Marianne. El nacimiento de esa hija era una de las pocas cosas buenas de sus casi 30 años de tortuosa vida. Al ser hija de padres divorciados, como mencionamos previamente, y cargaba con el estigma de que su padre había sido un nazi convencido, miembro de la SS. La relación de Mariana con su madre era casi inexistente. Siempre la vio como una mujer distante, incapaz de entablar un vínculo amoroso con ella. Le hacía sentir que no valía nada. En su primer embarazo, su madre y su padrastro la obligaron a dar a su hijo en adopción. 2 años después volvió a vivir una situación casi calcada, quedando embarazada de su segundo hijo y la obligaron nuevamente a entregar al bebé. En el primer caso, el hijo era fruto de una relación con otro adolescente, que al enterarse del embarazo literalmente desapareció de su vida. En el segundo caso, como ya mencionamos, la bebé era producto de una violación, una más de las muchas que Marianne sufrió de distintos hombres. Cuando nació Ana, en el 73, Marianne ya tenía 23 años. Su madre quiso que la entregara en adopción también como los otros 2 hijos, pero esta vez se negó. Sentía que con Ana podía darle un sentido a su vida y entonces tomó 2 decisiones: criarla como madre soltera y ligarse las trompas para no correr el riesgo de tener más hijos. Un año de espera para el momento cúlmine. Se suele decir que la venganza es un plato que se sirve frío. Es imposible saber si Marianne conocía el dicho o si lo pensaba así. Lo único cierto es que tuvo que esperar más de un año para concretar la suya. Durante ese tiempo, sin que nadie cercano lo supiera, consiguió una pistola Beretta M1934 y aprendió a utilizarla. No le alcanzaba con que Grabowski fuera condenado en un juicio. Asistió inexpresiva a las 2 primeras audiencias del proceso que se inició el miércoles 4 de marzo de 1981 en el tribunal de Lübeck. Siguió con atención el desarrollo, escuchó los testimonios y no pronunció siquiera una palabra. Estaba previsto que declarara en el juicio, pero más adelante. El viernes 6 llegó un poco más tarde que los 2 días anteriores y pasó los controles de seguridad sin que nadie la revisara. Era difícil para los guardias molestar a una madre destrozada a la que todo el mundo compadecía. Nadie sospechó que podía cargar un arma en el bolsillo derecho de su impermeable blanco. El juicio y la muerte de Grabowski. 6 de marzo de 1981. Un día que iba a pasar a la historia por lo fatídico del mismo. Un caso como estos es difícil de encontrar en la historia. El tercer día del juicio por el asesinato de Ana, Marianne Bachmeier ingresó al tribunal e introdujo una Beretta en la sala del tribunal de distrito de Lübeck, con rostro serio y manos en los bolsillos. Un rostro completamente inexpresivo. Todas las personas al observarla ingresar suponían que dicha seriedad era clara y evidentemente a razón del motivo por el cual se estaba llevando a cabo el procedimiento legal. A la hora de ingresar, camina lenta pero directamente al frente del delincuente. Para ese momento empiezan a haber miradas incómodas de la gente presente, tratando de entender qué era lo que sucedía. Fueron segundos que parecían minutos. Es ahí donde Marianne corta de forma bruta la caminata, se da vuelta hacia el banquillo del imputado, saca sus manos de su abrigo y disparó, sin ningún remordimiento por la espalda, al asesino confeso de su hija, Klaus Grabowski. Apuntó el arma a la espalda de Grabowski y apretó el gatillo 8 veces, de los cuales había impactado 7 de los disparos. Esto terminó resultando en que el acusado, a sus 35 años, muera casi instantáneamente. Intentaron realizarle maniobras de reanimación y detención de sangrado, pero las hemorragias ya eran incontrolables. Estaba tomando lugar un shock hipovolémico, una afección de emergencia en el cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Las causas de la hipovolemia son, entre otros, el sangrado excesivo, lo que puede ocasionar un shock, un trastorno posiblemente mortal en el que los órganos no reciben suficiente sangre ni oxígeno y el individuo muere. Segundos después, con el carnicero violador muerto en el piso, su venganza estaba consumada. Lo único que lamentó, y lo dijo, fue no poder dispararle de frente para que le viera la cara. Este es probablemente el caso más conocido de justicia por mano propia en Alemania Occidental. Desencadenó una amplia cobertura mediática y equipos de televisión de todo el mundo viajaron a Lübeck para informar sobre este caso que conmocionó en gran medida a la sociedad alemana occidental en general. Una gran parte de la población se mostró comprensiva con sus acciones. Vendió la historia de su vida por unos 250.000 marcos alemanes en una exclusiva a la revista de noticias Stern. Estamos hablando de un aproximado de $100.000 estadounidenses. Sentencia por homicidio. El 2 de noviembre de 1982, Marianne Bachmeier fue acusada inicialmente de asesinato. Posteriormente, la fiscalía retiró dicha acusación y después de 28 días de negociaciones, el jurado acordó el veredicto. 4 meses después de la apertura del proceso, fue condenada el 2 de marzo de 1983 por la sala del tribunal del circuito del distrito de Lübeck por homicidio y condenada por posesión ilegal de un arma de fuego a 6 años de prisión, aunque fue liberada tras cumplir 3 años. Las razones de Marianne. Marianne fue detenida inmediatamente y acusada inicialmente de asesinato. Durante el juicio, Marianne afirmó que disparó a Grabowski durante un estado de trance tras ver a su hija en la sala. No le creyeron. Los expertos convocados por el tribunal aseguraron
porque era evidente que Marianne había practicado con el arma antes de usarla, que era imposible que no hubiera planeado el ataque. Los peritos médicos relataron que cuando le pidieron que escribiera algo en un papel para analizar su escritura, escribió: "Lo hice por vos, Ana", y dibujó 7 corazones, uno por cada año de su vida de su hija asesinada. La opinión pública se dividió frente al caso de la mamá vengadora. Hubo más de una manifestación frente al tribunal pidiendo que la absolvieran. Otros, en cambio, sostenían que merecía ser condenada y la veían como una mujer irresponsable que había dado en adopción a sus 2 primeros hijos. Una encuesta del Instituto Alvesbach, realizada después de conocerse la sentencia, dio como resultado que el 28% consideraba que la pena de 6 años era justa, otro 27% la calificaba de excesiva y el 25% de demasiado leve. Mudanza al extranjero. Marianne Bachmeier se casó en el 85 y en el 88 se trasladó a Lagos, Nigeria, con su marido, un profesor. Vivieron en un campamento alemán donde su marido daba clases en una escuela alemana. Se divorciaron en el 1990 y ella se trasladó a Sicilia. En Sicilia le diagnosticaron un cáncer y regresó a Alemania. Confesión tardía en un programa de entrevistas. Al matar a Grabowski, la madre de la víctima desencadenó un debate nacional sobre la justicia por mano propia y cómo el poder judicial trata a los delincuentes sexuales, y dio a conocer a Marianne Bachmeier de la noche a la mañana. Después de su arresto, afirma que no planeó el acto, sino que actuó de improviso. Supuestamente solo llevaba el arma para sentirse más segura. Años más tarde dijo en un programa de entrevistas que el crimen fue planeado. El hype mediático sobre el posadero ya es enorme durante el proceso. Para pagar los costos legales, Marianne Bachmeier vendió la historia de su vida, como ya mencionamos previamente, por 250.000 marcos, y su historia se filmó 2 veces más tarde. Allí, en el 94, en su primera y única entrevista, confesó que le había disparado a Grabowski después de pensarlo bien y para evitar que siguiera diciendo que su hija había intentado seducirlo y extorsionarlo. Cuando le preguntaron qué diferencia había entre ella, que también había matado, y el asesino de su hija, contestó: "Creo que hay una gran diferencia si mato a un niño y luego tengo miedo de ir a la cárcel de por vida. Lo mismo ocurre con la forma en que me coloco detrás de una niña y la estrangulo", y que se desprende literalmente de su declaración. "Sentí que algo salía de su nariz, estaba obsesionada, luego no pude soportar más la visión de su cuerpo". El 17 de septiembre de 1996 falleció a la edad de 46 años a causa de un cáncer de páncreas en un hospital de Lübeck. En realidad, su deseo era morir en su hogar adoptivo. Antes de morir, pidió al reportero de la NDR, Lucas Maria Bomer, que la acompañara con una cámara de cine durante los últimos momentos de su vida. Está enterrada en la misma tumba que su hija Ana en un cementerio de Lübeck. Ella posteriormente dejó su legado, hicieron bastantes obras de esto, allá por el año 1984, titulada This is for You, Ana. Conclusión, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan del caso? ¿Estuvo bien ella en tomar la justicia por mano propia o no? La verdad es que, bueno, delito es delito. Se entiende que al estar en un estado de derecho, en algún momento, cuando constituimos una sociedad arreglada con sus reglas, que es la ley, con las obligaciones que también nosotros tenemos, como que delegamos el poder punitivo, delegamos y quitamos, eliminamos, erradicamos la justicia por mano propia en pos de una sociedad moderna, estable, segura, con seguridad jurídica, y que las diferencias, los problemas de que surjan en esa misma sociedad se resuelvan frente a un tercero imparcial que va a perseguir la justicia, la equidad, va a velar por eso de la forma más objetiva e imparcial posible. Entonces, la justicia por mano propia para muchas personas parece algo justo porque apela a lo más interno del ser humano. Antes era así, no había una sociedad, cuando éramos cavernícolas o cuando estábamos en la Edad Media, es claro que el ojo por ojo, el diente por diente aplicaba bien la ley del talión, porque va a lo más justo del ser humano. Me haces esto, te hago esto, directamente, sin intermediario, más impulsivamente, desde el odio, desde el resentimiento, desde el impulso. Los animales es normal, es entendible, pero no es lógico, porque también somos los animales más pensantes, que tratamos de marcar una diferencia y tratar de mantener cierta paz social, porque en definitiva la balanza es mucho más favorable, la balanza de la paz social, que de la inestabilidad social, el odio, la violencia, poca seguridad, etc. También es difícil saber cómo vos podés llegar a reaccionar en estas situaciones. Si te matan un hijo, una hija, es obvio que ya no te importa nada, ni tu vida, tipo, querés verlo muerto al otro tipo y listo. Es lógico, es entendible, pero bueno, puede ser lógico para algunas personas también, pero la justicia tiene que aplicarse ahí de forma justa, equitativa, objetiva, y mandar preso a esa persona. Así es como funciona, creo yo, ¿no? Nuestra sociedad. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios, que me encanta. Y si tienen algún caso para recomendarme para que yo trate en el canal, mándenle mecha, porque me encanta tratar casos así criminales que van pasando o que pasaron. Me encanta, me fascina, como cuando hablamos de Ted Bundy, de Jeffrey Dahmer. Ahora voy a hablar de Pogo, el payaso asesino. No sé cuándo, si antes o después de este video, pero bueno, pónganmelo también en los comentarios. Los amo un montón, nos vemos en el próximo video. Síganme en Instagram, Lean Richo, TikTok, Leandro Richo, que subo casos muy piolas ahí. Y en este canal también estoy subiendo shorts. Esos mismos casos, más resumidos. Así que entren en la sección shorts de mi canal, ahí van a ver que ya tengo 3 o 4 videos subidos. Los amo y nos vemos en un próximo video. Chau.